Vamos a buscar ahí en Génesis 26, a partir del verso 17 hasta el 25. Esta es una lectura que nosotros hemos ya estudiado y que yo sé que en su casa pues ustedes también. Y cuando preparaba este tema para los jóvenes lo hacía porque se está cumpliendo de verdad esa parte en la Biblia que dice que iba a llegar un momento en que no iba a haber padre para hijos ni hijos para padre. Estamos viendo hijos que sin ningún pudor, quizás por alguna moneda, asesinan a sus padres. Padres que no respetan a sus hijas. Entonces, viendo todo eso, nosotros debemos de enfatizar en nuestros jóvenes, y todavía los que tenemos el privilegio de tener a papá o a mamá vivo, es hacerle un llamado a que a papá hay que honrarlo, a mamá hay que honrarla, y sobre todo recordar lo interesante, porque en ese mandamiento dice que es el único mandamiento que tiene promesa. Dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados en la tierra. Entonces, ¿quién no quiere que sus días sean alargados aquí en la tierra, verdad? Entonces, qué lindo es poder nosotros hacer algo que es realmente una obligación. Y qué bueno si me pagan por cumplir con mi obligación, Entonces, qué precioso es cuando nosotros podemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y qué lindo es cuando nosotros podemos mantener el legado que nuestros padres nos han dejado limpio. Cuando ese camino, esas puertas abiertas que nos han dejado nuestros padres, nosotros podemos mantenerlas así. Porque quizá hoy día no se usa mucho, pero yo sé que en mi comunidad, cuando nosotros decíamos somos hijos de Pascual Esteves, la gente decía: no, a ese denle todo, a ese facilítenle lo que necesita, solamente por decir hijo de quienes somos. Entonces ese legado hay que mantenerlo limpio, hay que mantener esos valores que ellos nos dejaron, y aquellas cosas que no son tan buenas, entonces nosotros tratamos de evitarla y de que no entre raíces en nuestra vida de ese tipo. En Génesis 26, el verso 17 dice: e Isaac, lo busco en mi Biblia porque realmente, hermano Jorge, o lo leemos desde aquí. Dice: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Si nosotros vemos en la parte de atrás, en los versículos anteriores, ya nos habla de la hambruna que había. Por lo que Isaac se va del lugar donde estaba y va al valle, a acampar al valle de Gerar. Dice: y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían atercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo:
yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Qué interesante esto. Isaac, al igual que su padre Abraham, se ve en la necesidad de dejar el lugar donde estaba y se va a ese valle de Gerar. Y allí él tiene un legado. Su padre Abraham había abierto muchos pozos. Y en cada pozo, si ustedes han leído esa historia, en cada pozo que Abraham abría y encontraba agua, él levantaba allí un altar. Recibía la bendición, porque si nosotros, quizá hoy nosotros decimos, para nosotros es muy sencillo hoy día decir, tengo que abrir un pozo tubular. Y vamos y contratamos la máquina aquella perforadora, y en un día o dos tenemos el pozo. Una bomba sumergible y lo limpiamos y ya hay agua. Pero piensen un poquito a la profundidad que nosotros encontramos agua. Piensen un poquito en abrir ese mismo hoyo con herramientas que ni siquiera palas filosas eran, ni coa filosa. Piensen un poquito en cómo vivían en aquella época y el trabajo que le daba abrir un pozo. Pero Abraham, donde quiera que abrían un pozo y encontraba agua y podía darle de beber a sus siervos, a sus animales, y mojar la tierra y sembrar, él allí levantaba un altar a Dios, porque reconocía de dónde venía esa bendición. Nosotros cada día, no hay un día en nuestra vida que no llegue a nuestras manos una bendición del Padre. Levantamos nosotros altar para papá. Agradecemos. Agradecemos. Entonces, esa grandeza que a veces quizás usted lo encuentre como una pequeñez. Bueno, hoy comí. Pero, ¿qué significa el hoy comí para una persona que cuando se levantó no sabía de dónde iba a llegar su comida? Para nosotros es muy cómodo, porque a lo mejor muchas de nosotras anoche o ayer preparamos o adelantamos los alimentos para hoy llevarlo a la mesa. Pero ya tenemos el mundo aquí de qué vamos a comer hoy. Pero pensemos un poquito en esas personas que no saben dónde está lo que se va a comer. Imagínense la bendición maravillosa que va a ser cuando un vecino le pase un plato de comida, o cuando alguien ponga en sus manos con qué comprar un servicio del plato del día. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos. Y es el llamado que le hago a mis jovencitos de allá atrás. Es el tiempo de usted empezar a valorar primero a los padres que papá le puso, a los padres que Dios le puso a su lado.
que no escatiman ningún esfuerzo para dárselo todo. Y sobre todo tienen aquí en su cabeza, mis hijos tienen que vivir mejor de como yo viví. A mis hijos quiero darle lo mejor. Entonces, empecemos a valorar eso. Empecemos a valorar cada una de las bendiciones que lleguen a nuestra vida y a darle gracias a Dios por eso. Cada día poder decir gracias, papá, porque cuidaste de ponerme un papá ejemplar, una madre luchadora, una madre que no le importa no dormir mientras yo estoy enfermo, porque hasta el sueño se le va a mamá cuando el hijo está enfermo. Y aunque 5 o 6 quieran quedarse en la cabecera de su hijo, ella encuentra que si ella no se queda, su hijo no está bien cuidado. A veces hasta cuando el papá dice, yo me quedo esta noche, vete tú a dormir. Le es hasta difícil a uno confiar en el papá, porque piensa uno que le va a coger el sueño, que se va a dormir el papá. Uno quiere estar ahí. Entonces, hijos, valoren eso. Y un llamado también a los padres para que cada día levantemos un altar frente al Señor, agradeciéndole por los hijos que nos ha dado. Porque muchos padres con hijos de esa edad, yo pienso un poquito en Jeremías, en aquellas 2 princesas hermosas, mira a Jenny con Gabriela. ¿Cuántos padres con niños de esa edad no están llorando, como decía mi abuela, lágrima de sangre? O porque andan en la calle haciendo cosas indebidas, o porque a veces tienen que ir a la cárcel de menor a verlos. Entonces, nosotros tenemos razones de más para darle gracias a Dios por los hijos maravillosos que nos ha dado. Y cada día pedirle al Dios Todopoderoso que nos fortalezca y nos dé la sabiduría para seguirlo guiando. Y qué privilegio tienen ustedes que tienen niñitos pequeñitos que pueden empezar desde ahora a trillarle el camino en la palabra de Dios. Quizás los que están llegando hoy día a los pies de Cristo no tuvieron ese privilegio. Pero ustedes tienen el privilegio maravilloso de poder trazarle un camino precioso a esa princesa que ustedes tienen. Es un privilegio que no todo el mundo tiene. Entonces, hijos, sé agradecido, honra a tu padre. Padre, sea agradecido y sigue cada día bendiciendo a tus hijos, orando por ellos y con ellos. Porque no hay nada más precioso que tener la confianza. A veces, y sé que a Evelyn le ha de pasar, nuestros hijos en Santo Domingo, nosotros aquí, ¿dónde andará? O uno algo siente en el corazón y yo rápidamente, Padre, lo cubro con tu sangre preciosa, hago un cerco de fuego alrededor de esos muchachitos en el nombre poderoso de Jesús. Porque miren qué maravilloso poder confiar en que no importa dónde ellos estén, nosotros desde la distancia podemos clamar al Padre para que cubra a nuestros hijos, para que lo guarde. Generación que nutre a otra generación. En esa lectura nosotros vemos la generación de Abraham. Dense en cuenta que cuando nosotros leemos, siempre la palabra dice
El Dios de Abraham, Dios de aleluya, y Dios de Jacob. Nuestros hijos pueden decir: el Dios al que clama mi madre, el Dios al que clama mi padre. No nos desampara, porque ellos han vivido esa protección maravillosa. Y yo tengo testimonio de mis hijos que dicen: verdaderamente, mami, los ángeles nos guardan donde quiera que nos movemos. Y donde quiera que estamos, hay ángeles para ayudarnos. Qué precioso eso, que la vivencia de esta generación, de la generación pasada, ha pasado a nuestras manos. Pero qué bueno es que nosotros podemos decir: le estoy dejando un legado especial. Le estoy dejando a la generación que viene nutrientes para que se desarrolle fortalecidos. Hay algo precioso en el hacer el pozo, en abrir el pozo. Y hoy no vengo a hablarle del pozo de la desesperación, sino del pozo de la bendición. Cuando abrimos el pozo, y yo estudiaba, cuando en la antigüedad aquella gente abrían pozo, tenían que ir haciendo doble trabajo. Iban abriendo, pero a medida que iban abriendo el pozo, tenían que ir colocando por los alrededores del pozo piedras, para que la tierra no siguiera derrumbándose y le tapara el pozo. Piedra. Y yo pensaba un poquito, cuando habla de que los pozos de Abraham lo habían tapado los filisteos. Lo habían tapado los filisteos. Hoy día, nosotros, el pozo de la familia, muchas veces el pozo de la juventud en la sociedad, el enemigo se ha encargado de irlo tapando. Y por eso yo siempre miro a la hermana Iris y le hablo a la hermana Iris cada vez que los jóvenes tienen una actividad. Yo con toda franqueza voy donde ella: hermana Iris, mire, necesito tal cosa para la actividad de los jóvenes. Porque si hay una persona aquí que siempre ha querido mantener abierto el pozo de la juventud en Ministerio Helín Higüey, es la hermana Iris. Entonces, el pozo de la juventud en la sociedad, el enemigo se ha encargado de irlo tapando. Lo ha tapado con droga. Lo ha tapado con todo tipo de vicio: pornografía, droga, alcohol, relaciones fuera de matrimonio, de cosas feas. Exacto. El enemigo se ha encargado de echarle toda esa basura al pozo de la juventud. Entonces yo decía: nosotros somos los llamados a hacer lo que hizo Isaac, abrir de nuevo esos pozos para que de ello salga agua viva. Pero a la vez que vamos abriendo esos pozos para que no se vuelvan a derrumbar la tierra y lo tape, nosotros debemos de ponerle piedra. ¿Y esa piedra quién es? Cristo. El pozo del matrimonio. Es hora de volver a abrirlo. Es hora de sacar la rutina de ese pozo. Es hora de sacar la desconfianza de ese pozo. Es hora de sacar la amargura del pozo del matrimonio. Y a medida que vamos sacando pala de cosas nocivas, ir colocando la piedra angular.
ir colocando en cada espacio vacío que va quedando a medida que vamos sacando basura de esos pozos, ir colocando a Cristo allí. Se puede. Se puede. Cuando nosotros pensamos en nuestros padres, yo sé que quizás aquí hayan personas que digan, bueno, pero mi papá no fue bueno. Mi papá me abandonó, no se ocupó de mí. Mi papá maltrataba a mi mamá hasta que un día se fue de la casa. Puede ser que tu experiencia con papá no haya sido muy buena, pero ahora que nosotros tenemos conocimiento de la palabra, es el momento de decir, no me importa cómo él haya sido en el pasado. Mi papel como hija es honrarlo, respetarlo. ¿Por qué? Porque eso trae una bendición especial. Y yo no me quiero perder esa bendición. Entonces, desde ahora, quizás no fuiste tan bueno conmigo, pero yo empiezo a orar por ti. Padre, yo te bendigo. Empiezo a orar por ti. Si tengo la oportunidad de hablarte, te hablo del amor de Cristo, del amor del Padre perfecto. Pero hago mi papel de hija. A nuestros jovencitos le digo, quizás hay aptitudes de los padres que no le agrada mucho. Yo sé que nosotros a veces, sobre todo las madres, somos muy intensas. Y empezamos a querer que ellos hagan cosas que a veces ellos no quieren hacer. Pero recuerden que los padres solo queremos el bienestar para ustedes. Y hay algo que quiero decirle a los hijos que llevamos las madres en nuestro corazón, y es que quizás en nuestro caminar hay cosas que no nos hayan salido del todo bien, porque a lo mejor no tuvimos la oportunidad de hacerlo con la guianza del Dios Todopoderoso. Entonces nosotras no queremos que ustedes, las hijas o los hijos, le pase lo mismo. Queremos que con ustedes la cosa sea diferente. Y quizás por eso somos a veces tan intensas y caemos en lo ahogadoras, como dicen algunos. Pero los amamos por encima de cualquier cosa. Y queremos que a ustedes solo cosas buenas le pasen. Y quizás con la experiencia que hemos tenido podemos saber cómo se cae en cosas que no son buenas y no queremos verlo ahí. Así que perdónennos si somos demasiado intensas, pero ámenos así, porque nosotras lo damos todo por ustedes. Aprendan o enséñennos ustedes a nosotros cómo debemos de estar metidos en el mundo de ustedes. Porque hay cosas que nosotros no entendemos mucho. Situaciones que ustedes viven que nosotros como padres no entendemos mucho. Interactúen más con nosotros para poder entenderlos. Y cuando a veces, quizás por una u otra razón, ustedes sientan que estamos siendo injustos con ustedes, cuando ya se nos pasa un poquito el enojo, pues ustedes se nos acercan y nos dicen, las cosas no fueron así, y nos muestran cómo fueron. Y nosotros humildemente le vamos a dar un abrazo y le vamos a pedir disculpas. Somos humanos y nos equivocamos. Pero recuerden que todo es por el gran amor que le tenemos. Y porque queremos ver de ustedes que sean en el día de mañana hombres y mujeres de bien. Entonces,
las cosas buenas de la generación pasada deben de servirnos a nosotros para nutrir nuestra vida hoy. Pero ojo con las cosas no tan buenas. Si nosotros leemos la historia y la vida de Abraham y la vida de Isaac, Isaac fue dando los mismos pasos que Abraham, tanto los buenos como los no tan buenos. Si leemos la historia vemos que Abraham cuando se acercó al rey Abimelech le hizo lo mismo, dijo, bueno, Sara es una mujer preciosa. Y aunque Abraham del todo no mintió, pero sí usó esa información como una forma de me voy a librar de que por llegar a ti me maten. Y dijo, bueno, yo voy a hacer público el hecho de que tú eres mi hermana. No estaba mintiendo del todo, porque si nosotros leemos la genealogía de ellos, vemos que sí eran medios hermanos. Pero él lo usó con la intención de librarse. Y es lo mismo que después hace Isaac también. Isaac hace lo mismo con su esposa, su amada Rebeca, ¿verdad? Bonita. Bueno, pueden matarme por ti. Entonces comete el mismo error que su papá, mentir o medio mentir o usar mal usada una información con segundas intenciones. Las cosas malas que cometieron las generaciones pasadas solo deben de servirnos a nosotros para no cometer esos hechos. Y por eso nosotras, guerreras al fin, empezamos a romper con toda maldición generacional. En el nombre poderoso de Jesús. El abuelo del abuelo del abuelo de mi hijo era tal cosa. Hay que romper con eso. Porque hasta ti no va a llegar. Porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Entonces nosotros debemos cada día cubrir a nuestra generación. Cubrir esos príncipes y esas princesas que tenemos con nosotros. Y cortar. Hasta aquí llegó. Hasta ahí llegó esa maldición generacional. Eso no puede tocar a mis hijos. Porque los míos son herencia. Aleluya. Le decía en Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y así, mis pequeños, esa es tarea de ustedes. Yo sé que todos nuestros jóvenes quieren que sus días sean alargados aquí en la tierra. Todos quieren verse graduados, todos quieren ser profesionales, todos quieren tener hijos, tener nietos. Pues ahí está la clave. O una de ellas. ¿Qué debemos de hacer? Gloria a Dios. Así es que nosotros que queremos vivir muchos años, pues ahí tenemos para hacerlo. Hoy quiero hacerle una llamada a abrir pozo de bendición, a que ustedes se lleven una tarea a su casa. Que miren en su familia, que miren en su hogar, por su vecindario, cuáles han sido aquellos pozos que el enemigo ha ido tapando. ¿Cuáles han sido aquellos pozos que en un momento fueron pozo de bendición, en un momento fueron pozo de donde emanaba agua limpia, cristalina? Y hay madres que a veces dicen, mientras estuvo
pequeño, era brillante. Siempre sonreía, siempre hablaba. Llegó a la adolescencia y empezó a adolecer. Llegó a la adolescencia y ya vive metido en sí mismo, no quiere hablar. Sus estudios, sus calificaciones han bajado. ¿Qué tapó ese pozo de bendición? ¿Por qué mi hijo o mi hija cambió tanto? ¿Qué está pasando? Le dejo esa tarea. Si su esposo en un momento determinado o su esposa era detallista, no dejaba pasar un cumpleaños, un aniversario, siempre que venía de la calle traía un mango, una manzana, un aguacate. Y ya hoy llega y lo que trae es la trompa de este tamaño. ¿Qué pasó en ese pozo? ¿Qué tapó ese pozo de bendición? Si en tu trabajo tu jefe era espléndido, era respetuoso con todo, cuando llegaba saludaba a todos antes de entrar a su oficina y siempre estaba dispuesto a colaborarle a sus colaboradores. Y hoy ya no, se ha puesto inalcanzable, no se soporta, todos quieren dejar su puesto de trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué tapó ese pozo de bendición? Y a los hijos, si tu madre siempre que tú ibas con una queja te escuchaba, si siempre estaba para ti o tu papá, pero hoy día ya no te quiere escuchar, casi no para en la casa, ¿qué tapó ese pozo de bendición? Porque déjenme decirle, mis queridos jóvenes, que así como Dios escucha la oración de los padres, escucha también la oración de los hijos. Él nos escucha a todos. Yo sé que es más cómodo que ustedes vayan, ay mamá, me duele la cabeza, ora por mí. Pero también Él escucha su oración. Qué bueno que nuestros jóvenes saben eso, porque de verdad que nuestros jovencitos son bien sensibles a la presencia del Espíritu. Nosotros tenemos aquí en Ministerio Gelín un privilegio bien grande. Nuestros jóvenes son bastante sensibles. Entonces vamos a descubrir cuáles son aquellos pozos que a nuestro alrededor la basura lo ha tapado. Entonces vamos nosotros a sacar de esos pozos toda la basura que ha ido entrando. ¿Y qué vamos a poner en lugar de la basura? Piedras. Vamos a poner a Cristo en cada espacio. Si yo saco el chismoteo de mi lugar de trabajo, porque a lo mejor la relación bonita que había entre los empleados hoy día está dañada porque anda un chisme rodando. Entonces vamos a quitar el chisme y vamos a poner a Cristo. Aquí antes de empezar vamos a hacer un devocional. Qué bueno que nosotros tenemos la libertad de que no importa dónde estemos, siempre podemos llevar la palabra. Y si de algo se gozaban mis amigos cubanos que estuvieron aquí, decían, aquí no debe de haber un inconverso. Porque aquí tú prendes la radio y te están hablando de Dios. Tú prendes la televisión y te están hablando de Dios. Tú sales a la calle y están hablando de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué envidiable! Eso fue lo más grande que ellos encontraron. El que aquí se podía hablar de Dios por las cuatro esquinas.
Y permítanme decirle, ellos le mandan, siempre que hablan conmigo, le mandan muchos saludos y aparte le mandan encarecidamente a decir que Ministerio Helín Higüey tiene una presencia maravillosa de Dios en este templo. Que no nos apartemos de Dios, que no abandonemos nuestro templo, que no dejemos de reunirnos y de mantenernos firmes en la fe. Siempre, siempre, yo me los como, por eso es que estoy gordita, pero siempre ellos, a las mujeres de la intercepción, siempre le mandan saludo y le dicen que ellos también se mantienen en oración por ustedes y por todos nosotros. Así que aprovechemos esa oportunidad que nosotros tenemos, que es envidiable por otros pueblos, por otras naciones. Miren la hermana Natalia donde está, añora, siempre que tiene la oportunidad de poner los cultos, los mensajes para escucharlo. ¿Por qué? Porque allí no tiene dónde congregarse, no tiene con quién hablar de Dios. Entonces, nosotros que sí tenemos la oportunidad, no nos cansemos de hablar de Dios. Si estamos en la fila del banco, hablemos de Dios. Donde quiera que estemos, si estamos en la escuela, hablemos de Dios. Donde quiera que estemos, hablemos de Dios. Entonces vamos a abrir pozo de bendición. Pozo de bendición por donde quiera que estemos. Y vamos a dejar esos pozos de bendición cubiertos con Cristo. Por donde quiera que estén. Si es con nuestro vecino, no hay una forma más que trabaje más en la gente, sobre todo en los vecinos que le ponen a uno mala cara, que cuando uno lo vea le diga, vecino, buenos días, Dios le bendice cada día más. Te miran mal 2 veces, pero ya la tercera vez te sonríen. Sí, te sonríen. Te sonríen, yo he vivido eso. Yo he tenido, quizás no vecinos en la casa, pero sí en los negocios, personas que al lado pues no están contentos con que uno tenga un negocio ahí al lado de ellos. Porque a veces el parqueo, porque a veces le estacionan vehículos en la salida. Pero si usted se dedica a saludarlo con una sonrisa y a bendecirlo tempranito en la mañana, termina llegando a su corazón y conquistándolo. Entonces vamos nosotros a abrir pozos de bendición por donde quiera que vayamos. Y donde quiera que descubramos que hay un pozo de bendición, que fue un pozo, un manantial, que como decía el hermano Jairo, un manantial en el desierto, un manantial de agua fresca, vamos a empezar a abrir esos pozos de nuevo y a revestir esos pozos de piedra para que solo fluya ahí el agua viva. Dice la Biblia en esa lectura que acabamos de hacer que el primer pozo se llamó pelea, el Sequé. Eso significa, porque cuando ellos lo abrieron, vinieron y le dijeron, no, esa agua es nuestra, esa agua es nuestra. Algo quiero con Isaac mostrarle aquí. Isaac abrió de nuevo los pozos que eran de su padre, lo que Abraham había abierto y que lo habían tapado los filisteos. Pero si ustedes leen detenidamente, se dan cuenta que Isaac decía a su siervo Abraham. Eran los siervos de Isaac quienes abrían los pozos. Y cuando venían los otros siervos de las otras personas, decían, no, ese pozo es mío. Y así pasaron, abrieron 2, abrieron 3 y siempre encontraban dueño. Y él fue llamándole contienda, pelea, hasta
que él decidió abrir su propio pozo. Es probable que nosotras todavía estemos haciendo la misma cosa que hacía la abuelita de la abuelita de la abuelita. A veces nosotras llegamos a algunos hogares de personas cristianas y encontramos el elefantito con el traserito para el frente. ¿No le ha pasado? Sí, personas cristianas de muchos años, personas cristianas que uno dice con raíces, con conocimiento de la palabra, pero todavía tienen el elefante y de vez en cuando le pasan la mano por la nalguita al elefante, como a la barriguita del Buda. ¿Ve? Para que Dios lo bendiga, para que haya abundancia de no sé qué. Porque eso lo hacía la abuelita. Y realmente cuando usted indaga, de verdad que ellos no le ven nada malo a eso. O sea, en su corazón, la intención con que la hacen no es mala. Pero nosotros sabemos a la luz de la palabra que eso es idolatría. Que solo a tu Dios tú adorarás, perfecto. Entonces, ¿por qué yo sigo pidiéndole bendición a la narguita de un elefante? O a la trompa. O a la barriga de Buda. Bueno, a la imagen de un elefante, porque ni siquiera un elefante. Es a la imagen de un elefante. Y tengo la alcancía, una alcancía que es un Buda. Porque yo he hecho la monedita y luego le paso la mano en la barriga. Y el dinero fructifica, se multiplica. ¿Ves? ¿Lo han escuchado? ¿No? Sí, se usa. Y uno va a los hogares cristianos y ve eso. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero es sencillamente porque lo hacía la abuelita de la abuelita de la abuelita. O sea, eso viene de generación en generación. La forma de hacer el té, que tienen que ser 7 granos de malagueta. ¿Por qué 7? El limón tiene que ser partido en 4 pedazos y tiene que botar uno. Tiene que botar uno. O sea, eso lo hacía la abuelita de la abuelita. Sí, entonces son, así como hay una generación que bendice a otra generación, la nutre con cosas buenas, con valores, porque si bien es cierto que si nosotros damos hacia atrás y decimos, yo recuerdo que mi mamá cuando veía a una señora mayor se arrodillaba y le besaba la mano. Yo la miraba, ¿y por qué lo hará? O nos hacían a nosotros besarle la mano son tío a todo aquel que era mayor. Pues si no es mi tío. Pero había un respeto. Mi mamá nos cuenta que el vecino, cualquier vecino podía pegarle una pela si ellos lo veían haciendo algo indebido. Pero si yo no soy tu hija. Pero había respeto, valores que poco a poco se han ido perdiendo. Entonces, de aquella generación nosotros traemos esos nutrientes buenos y cortamos de raíz todos los elefantitos, todos los Budas, en el nombre de Jesús. Porque nuestra bendición, ¿de dónde viene? Aleluya. Estamos claros en eso. Así es que nada, mis hijos, de que tengan que comprarle la alcancía con el lechoncito para pasarle la mano al lechoncito. La alcancía puede ser hasta una latita. Que el único significado que tiene es que nosotros debemos de ahorrar, organizarnos, tener un presupuesto para desenvolvernos en la vida. Y quien multiplica nuestra finanza es Dios Todopoderoso.
Entonces, que no se nos olvide eso. Nada de rascarle la barriga a Buda, porque no es verdad que Buda multiplique nada. Entonces, recuerden, todos los nutrientes que vienen de la generación pasada, pero que son buenos, lo asumimos. El que sean correctos, el que, como dicen nuestros hijos, el Dios de mi mamá nunca la desampara, pues tampoco te desampara a ti. Y hoy es tu Dios. Así como bendijo a Abraham, a Jacob, a Isaac, también bendice a tu mamá, pero también te bendice a ti. Bendice a tu papá, pero también te bendice a ti. Así es que ahora es nuestro Dios. Tarea, que ya estamos terminando, verificar en su hogar cuáles son esos pozos de bendición que el enemigo ha ido tapando. ¿Por qué cosas que funcionaban tan bien hoy día no funcionan? ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? Y no me digan que se acabó el amor. ¿Qué pasó? ¿Qué tapó el hoyo de bendición? Y vamos entonces a abrirlo y a sellarlo con piedra, con Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, porque una vez más nos ha permitido estar juntos y en armonía. Recuerden, mis queridos jóvenes, que ustedes también tienen su tarea. Si quieren que sus días sean alargados aquí en la tierra, ustedes tienen la llave. ¿Cuál es la llave? Aleluya. Bueno, entonces ya todos tienen su tarea, ¿verdad? Yo soy maestra, lamentable el caso, aquí, allí donde voy, dejo tarea. Miren, eso es por fe. Quizás ustedes digan, bueno, pero ya mi marido, ya mi esposa no es detallista, pero ya no hay nada que hacer. Ese hombre está viejo, esa mujer está vieja. Y cotorra vieja no aprende a hablar. Es fe. Y después de fe, pedirle guianza a Dios para que nos diga qué hacer. ¿Cómo destapo nuevamente ese pozo de bendición? ¿Cómo lo destapo? Padre maravilloso, qué bueno es alabarte, mi Dios, qué bueno es bendecirte, qué bueno es poder decirte gracias, papá. Gracias por la bendición de un día más. Gracias, mi Dios, por los hijos, por la familia. Gracias, buen Dios, por nuestros jóvenes. Gracias, Dios eterno, porque con tu palabra, oh Dios, tú nos alertas. Porque con tu palabra tú nos das consuelo. Porque con tu palabra nos dice que todavía hay tiempo. Gracias, poderoso Dios, porque una vez más hemos estado juntos y en armonía. Padre celestial, en esta mañana, oh Dios, queremos decirte lo agradecido que estamos. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor por qué le damos gracias. Que nadie se quede callado. Es el momento de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. O solo en mi vida el Padre ha hecho. Aproveche este momento para decirle gracias, Señor. Dele gracias a Dios por lo bueno que ha sido. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias por esta congregación. Te agradezco, Dios, por nuestros pastores.
Te agradezco, Padre bueno, por la cabeza de este ministerio, buen Dios. Te agradezco, Padre celestial, porque, Padre maravilloso, en esta mañana ellos pueden gozarse en ese retiro. Padre, te pedimos que tú renueves sus fuerzas, que tú lo unas cada día más, que aquel grupo, Padre Santo, todas esas parejas que están en ese retiro vengan renovados, que ellos puedan, Padre celestial, abrir el pozo de bendición, que en un momento fluyó agua fresca, que puedan, oh Dios, volver a destaparlo, que vengan, Señor, realmente en coinonía, que puedan venir realmente de acuerdo el uno con el otro, Padre celestial, que puedan venir, Padre Santo, dispuesto a seguir luchando por lo que es la base de la sociedad, la familia. Padre celestial, en esta mañana te presento a cada una de las familias que están aquí representadas. Tú conoces cada una de sus necesidades. Te pedimos, oh Dios, que tú les supla conforme a sus necesidades. Que tú puedas ver, Padre celestial, aquellos que están enfermos, que tú puedas ser su Jehová Rafa, que tú seas su médico por excelencia, que tú toques cada parte de los cuerpos que están adoloridos, que están enfermos, que tú seas ungüento, Padre celestial. Padre maravilloso, aquellos que están con desesperanza, Padre, nosotros reprendemos todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de desconsuelo en el nombre poderoso de Jesús. Y ponemos en ese lugar la piedra angular que es Cristo Jesús. Padre maravilloso, abre nuestros ojos. Permítenos, Padre, ver dónde se han secado nuestros pozos, qué está tapando los pozos de bendición de nuestras familias, oh Dios. Las calles higüeyanas, Padre celestial, la juventud higüeyana, las madres higüeyanas, Padre, te pedimos que tú la bendiga, que tú la guardes, que la protege a nuestra juventud de manera especial, oh Dios. Bendice la vida de nuestros jóvenes, guárdalo, protégelo, haz un cerco de fuego alrededor de ellos y llénalo, Señor, de tu sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Amén.